Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desglosar una variable que, francamente, define si las cosas funcionan o se hunden en el mundo corporativo. Hablamos de la participación de líderes y referentes en la gestión del cambio. Y bueno, es fascinante ver cómo, al final del día, la estructura humana es la que dicta absolutamente el destino de cualquier gran transformación. Así que para entrar en materia, hagámonos la pregunta del millón. Esa pregunta que le quita el sueño a más de uno en medio de una transición corporativa. ¿Por qué ideas técnicas que son brillantes en el papel terminan estancándose por completo en la fase de implementación? La respuesta de los datos es, bueno, implacable. Sin un liderazgo verdaderamente visible que respalde la iniciativa, cualquier intento de automatización o de rediseño choca inmediatamente contra una pared de resistencia y de apatía. Si quienes dirigen el barco no muestran un compromiso palpable, para el resto de la empresa esto se convierte, literal, en solo un proyecto más. Y créanme, esa percepción es devastadora para el negocio. Para entender cómo curar esta apatía, nuestro recorrido de hoy va a seguir una estrategia muy clara, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Vamos a pasar por 5 puntos clave: el motor del cambio, el rol de los sponsors, los referentes operativos, la visibilidad constante y, finalmente, la alineación. Arrancamos entonces con la primera sección, el motor del cambio. Vamos a ver exactamente qué es lo que impulsa una verdadera transformación desde sus cimientos. Pensemos en esto por un segundo. Lograr la participación activa de los líderes y referentes representa un masivo 25% en la ecuación del éxito. Un 25%, es decir, una cuarta parte de todo el esfuerzo dedicado a la gestión del cambio, recae puramente en garantizar que las voces correctas estén empujando el proyecto. No es un detalle menor, es absolutamente crucial. Y este enfoque dual es súper interesante. Por un lado, necesitamos el respaldo de los líderes formales, los directores y los gerentes, pero al mismo tiempo necesitamos ganarnos el corazón de la gente a través de los referentes informales, los compañeros del día a día. Es como una pinza estratégica perfecta, atacando desde ambos frentes al mismo tiempo. Pasemos ahora a la cima de la pirámide corporativa. En nuestra segunda sección vamos a hablar de los sponsors, esos pesos pesados que nos dan la cobertura política y el presupuesto. La primera gran tarea aquí es identificar al sponsor ejecutivo. Y ojo, no hablamos de cualquier persona, hablamos de líderes con peso real en la organización, miembros de comités que actúan como los verdaderos dueños políticos y estratégicos del cambio. Son quienes tienen el poder para destrabar problemas reales y garantizar que el proyecto cuadre con la visión global de la empresa. Ahora, el gran riesgo que hay que evitar a toda costa es el famoso sponsor fantasma. Ya saben, esa persona que presta su nombre pero que brilla por su ausencia y no da de su tiempo. Para evitar esto, la regla de oro es formalizar su rol explícitamente desde el día 1 y exigir su presencia en los momentos que realmente importan. Cero ambigüedades. Y para poner esto en perspectiva real, grandes consultoras como Accenture no te dejan avanzar en despliegues globales de automatización o en implementaciones masivas de SAP sin un sponsor ejecutivo activo. Punto. Es un requisito innegociable para tener una gobernanza sana y evitar que el proyecto pierda tracción a mitad de camino. Bueno, bajemos ahora al terreno operativo. En la sección 3 nos enfocamos en los referentes. Aquí mapeamos a quienes realmente influencian el día a día en las trincheras. Estos influencers internos son una joya. A ver, no necesitan un gran título en la puerta de su oficina, pero tienen algo muchísimo más importante: credibilidad técnica y ascendencia cultural real frente a sus compañeros. Son los campeones del cambio, los verdaderos expertos del proceso actual. Tienen el poder de esparcir el entusiasmo como la pólvora, o si los ignoramos, de frenar todo en seco. Elegir mal a estos referentes es buscarse un bloqueo cultural severo. Por suerte, hay 3 pasos probados para no equivocarse. Primero, un análisis sociométrico, o sea, ver cómo se mueve realmente la influencia social en el equipo. Luego, entrevistas dirigidas. Y finalmente, sumar las recomendaciones de los supervisores. Así nos aseguramos de elegir a quienes de verdad tienen voz y voto entre la gente. Un ejemplo genial de esta teoría llevada a la práctica es lo que hace Procter & Gamble. Ellos despliegan un ejército de figuras específicas llamadas agentes de cambio en sus plantas y oficinas.
Literalmente ponen a estos referentes a facilitar la adopción en el piso mismo de operaciones. Es una estrategia de amplificación impecable. Ya cubrimos a los directivos y a los operativos. Ahora, en nuestra sección 4, vamos a ver cómo amarramos estas dos partes, a través de la visibilidad y el compromiso continuo. Hay un error garrafal que muchas empresas cometen: aventarle absolutamente toda la comunicación del cambio a recursos humanos o a TI y lavarse las manos. Ese silencio por parte de la directiva grita: esto no es relevante. La solución exige reforzar el propósito del proyecto usando mensajes directos, eventos generales o hasta videos cortitos de los ejecutivos para mantener intacto su peso estratégico. Y esta presencia de los líderes se vuelve innegociable en 4 hitos críticos, desde que se valida el caso de negocio, pasando por la aprobación del nuevo diseño, el lanzamiento del piloto, hasta la evaluación final de ¿vamos o no vamos? Que los líderes estén ahí, dando la cara en estas fases, legitima el esfuerzo y acelera increíblemente la adopción del equipo. Y fíjense que esto aplica sin importar el tamaño del proyecto. Ya sea un cambio en un solo departamento donde el director toma la batuta en una reunión mensual, o una mega transformación global de SAP. La regla es universal. La presencia ejecutiva visible es obligatoria. Sin ella, existe una percepción de improvisación y el proyecto simplemente se estanca. Lo que nos lleva a nuestra última parada, la sección 5, la alineación. Básicamente, la importancia de asegurarnos de que toda la cadena de mando esté leyendo exactamente el mismo guión. Nada genera más resistencia que ver a los líderes desalineados. Todos los que toman decisiones tienen que estar completamente de acuerdo en todo, desde el propósito fundamental del proyecto y los roles de cada quien, hasta qué comportamientos exactos se van a premiar o evitar durante esta nueva etapa. Cero fisuras. Porque si hay mensajes contradictorios, los equipos no saben qué se espera de ellos, se confunden y rechazan el cambio de manera casi natural. Para adelantarnos a ese desastre, las organizaciones deben implementar talleres para sus directivos, usar guías claras y manejar una política de comunicación estrictamente unificada, la famosa regla de una sola voz. Y fíjense en el poder que puede tener una frase bien definida. Un mensaje como: la automatización libera tiempo, no reemplaza personas. Es el ejemplo perfecto. Cuando cada gerente, cada supervisor y cada líder repite estas mismas palabras exactas ante sus equipos, los rumores de pasillo desaparecen y la confianza se mantiene porque la narrativa es sólida y tranquilizadora. Así que después de mapear a los grandes sponsors en la cima y a nuestros influencers clave en las trincheras, llegamos a la culminación de nuestro análisis. Esa pregunta final, provocativa y sumamente necesaria que toda organización tiene que hacerse con total honestidad antes de siquiera arrancar. Si el 25% del éxito depende de un liderazgo visible, la gran interrogante es: ¿realmente existe la preparación, la valentía y la alineación para sostener el timón durante toda la transformación? Se los dejo para reflexionar. Gracias por acompañarnos en este desglose.